La revancha. Tanya. 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 Deja explicarte todo. Cálmate. Tienes todo el derecho de enojarte. Te quiero fuera de mi vida. Vamos adentro y hablamos. No, volveré al aeropuerto. Acabas de llegar. Bien, yo conduzco. Dame las llaves. Entra. Lo siento. ¿Qué quieres que te diga? Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que tienes es gracias a mí. Y estabas con una... Es una enfermera. ¿Cuál es la diferencia? Lo resolveremos. Podemos resolverlo. Ya terminé contigo. ¡Cállate! ¿Qué haces? ¡Cállate! 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 ¡Basta! ¡Tania! Diez años después. Que Dios te bendiga.
Que Dios esté contigo. Nunca traes a tu esposa. Ella es atea. Oh, no existe tal cosa. Que Dios te bendiga, hija mía. No lo olvides. El mes que viene es el aniversario de Tania. ¿Cómo podría olvidarlo? Cuesta creer que han pasado 10 años desde que murió. Bueno, siempre y cuando seas feliz con Nina. Eso es lo que Tania hubiera querido. Que fueras feliz. Que Dios esté contigo, hija mía. Que Dios te bendiga, hijo. No creo que le guste mucho a tu esposa. Ella nunca viene de visita. Ha estado ocupada. Redecorando de nuevo. ¿Cuándo vas a San Petersburgo? Más tarde en la semana. Sé que todavía tienes tus dudas, pero es importante para mí que firmes este acuerdo. Haz que sea una prioridad. Ah, lo haré. Buenos días, padre. Buenos días, Galina. ¿Cómo está Galina? No lo sé. Como siempre. ¿Qué le pasa? Nada. Está obsesionada con San Petersburgo. Oh, por el amor de Dios, fue hace más de 10 años. Tienes razón. Preguntaba por ti. Deberías verla más a menudo. Una vez al mes es más que suficiente. ¿Tienes que hacer eso aquí? Bien. Hola. ¿Quién es? Tío, es tu sobrino Dimitri. Lamento mucho lo de Ana. La madre de Dimitri acaba de fallecer. Lo último que me dijo fue que tenía que venir a ver a mi tío Vladimir. ¿De dónde vienes? Moscú. Me gusta tu casa. Llegó con su primer matrimonio. Hay casas más bonitas en Luxemburgo. ¿Dónde te quedas? ¿En un hotel? Vengo del aeropuerto. ¿Conoces a alguien en Luxemburgo? No, solo a mi tío. Debes quedarte aquí esta noche. No tenemos una habitación para invitados en este momento. Si no te importa, tendrás que dormir en el sofá. No me molesta. ¿Sí? Sí, por supuesto. Te conseguiré unas sábanas. ¿No tienes otros familiares en Moscú? No, ¿Qué vas a hacer con él?
¿Qué quieres decir? No parece que tenga planes de volver a casa. Tu tío te espera para almorzar. Tienen cosas serias que discutir de hombre a hombre. Necesitarás un traje. No creo que traigas ropa elegante contigo. Tuve que vender todas mis cosas para pagar el boleto de avión. Lamento lo de tu madre. Era alcohólica. Dimitri, Buenas tardes, señora. ¿Cómo le puedo ayudar? busco un traje para el caballero. Por supuesto, tenemos Armani, Hugo Boss, lo que usted quiera. Gusto costoso. Creo que esto es más bien lo que Vladimir tiene en mente. Aquí está, señor. Mucho mejor. Mucho mejor. Más civilizado. Vamos, siéntate. No me digas que Nina te compró un Rolex. Está bien. Es falso. Señor, Sí, gracias. Sí, No bebo. es cierto. ¿Podría traer un poco de soda, por favor? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué trabajo quieres hacer? Luxemburgo no es Rusia. No se pueden vender Rolex ni vestidos Chanel falsos en la calle. aquí tiene, señor. Gracias. Supongo que tendré que encontrarte algo que hacer en la oficina. Deberías estar ganando algo de dinero. Y quién sabe si tú trabajas duro y das resultados. Sé trabajar duro. Trabajarás duro. Si trabajas para mí, trabajarás muy duro. Te llevaré con la madre de mi primera esposa. Es una casa grande. Tendrás tu propia cama. Lo que digas. Es muy religiosa. A la usanza rusa. Puede resultar intimidante.
Suena divertido. Solo muéstrale respeto. Le debemos mucho. Señor. Galina, es mi sobrino, Dimitri. Bueno, de nada, Dimitri. Los dejaré para que se conozcan. Gracias. Tú siempre me salvas. Oh, lo sé. ¿Quieres ver dónde te vas a quedar? Gracias. Mi familia es de San Petersburgo. ¿Has estado ahí? No, Oh, qué lástima. Esta era la habitación de mi hija Tania. Libros de música. Ella murió en un accidente automovilístico. Tenía solo 26 años. oh, lo siento. Sé lo que es perder a alguien que amas. Sí, claro, tu madre. Lo siento mucho. Ambos están con Dios. Esta habitación me es muy querida. Tiene tantos recuerdos. Bien. Espero que seas feliz aquí, Dimitri. Gracias. Buen día, señor. Buenos días, Dimitri. Buen día. Buena suerte en tu primer día. Gracias. Dimitri. Mi nombre es Yelena. Vladimir no llegará hasta más tarde, así que me piden que te ayude a instalarte. Entonces, esta será tu oficina. A Vladimir le gustaría que le echaras un vistazo a esto.
Se trata de 2 complejos casinos lujosos, uno en la Riviera Francesa y el otro en Praga. Es el desarrollo inmobiliario más prestigioso que jamás se haya emprendido. Hemos trabajado 5 años en esto. ¿Por qué Lázarov? Pensé que su apellido era Ranovsky. Ah, lo es. Pero Galina Lázarov posee la participación mayoritaria en la empresa. ¿Vladimir trabaja para su suegra? Comenzaron la empresa juntos. Pero Vladimir no tenía dinero entonces. Pensé que era su propio jefe. Todo es de Galina. De todos modos, si necesitas algo más, dímelo. Lázarov. Siguiendo la tradición de mi difunta hija, la Fundación Lázarov continúa orgullosamente patrocinando a los jóvenes visitantes artistas rusos. Nada de esto sería posible sin la generosa ayuda de nuestros amigos aquí en Luxemburgo, a quienes estamos eternamente agradecidos. ¡Maravilloso! Gracias a Alexei Chungansky por un excelente recital. Gracias por invitarme. Esta es mi esposa. Es un gusto. He oído que volverás a Rusia mañana. Galina quiere recuperar las propiedades de su familia en San Petersburgo. Pareces aburrido. No te preocupes, no es un delito. Me tomó años perfeccionar esta sonrisa. ¿Cómo va el trabajo? Interesante. ¿Así de mal? Vladimir ha sido muy generoso. No tenía por qué darme un trabajo. Fue idea mía. Nina, me gustaría que conocieras a Alexei. Disfruté mucho tu interpretación. Y este es Dmitri. Recientemente se mudó aquí desde Moscú. Oh, felicidades. Hola. Es hora de que la gente deje de abandonar Rusia y empiece a regresar. Nunca regresaré. Me decepciona mucho oír eso, Dmitri. Quizá tenga sus razones. Oh, Nina, tu vaso está vacío. Dmitri, ¿podrías entrar y traerle otro vodka? No puedo dejar a Nina sin una bebida. Encantada de conocerte, Alexei. ¿Puedo? Nunca me dijiste cómo te fue.
¿Con qué? Anoche. No te perdiste nada. ¿Por qué no fuiste invitada? Oh, solo soy una secretaria, no soy uno más de la familia. Pero tienes acceso a las cuentas. Si yo fuera tú, tomaría el dinero y me iría. No puedo hacer eso, ¿Por qué no? porque está mal. Quítate las gafas. ¿Qué harás esta noche? Me han invitado a la inauguración de una galería de arte. Excelente. Amo el arte. Debería haber personas interesantes ahí. Siempre podemos irnos. Hola. Esperaba poder encontrarte todavía aquí. Iremos a una inauguración de galería de arte. ¿Te iba a invitar a cenar? Por supuesto, si ya tienes planes. Dame un segundo. No puedo decir que no. ¿Lo entiendes? Sí, yo entiendo. Te veo mañana. Sí. Mesa para dos. Hace mucho tiempo que no estoy aquí. Me aburro de los restaurantes franceses a los que siempre me lleva Vladimir. Yo prefiero aquí. Él piensa que es de mal gusto. ¿Cómo te hiciste la cicatriz? ¿Cicatriz? La que tienes en la espalda. Entonces, ¿me lo dirás? No. No. Todo el mundo tiene secretos. Cuéntame uno de los tuyos. ¿Cómo qué? Como... ¿Qué es lo que haces en este país de... casada con un hombre al que obviamente no amas? Casi me engañaste. ¿Cómo? Bueno, has engañado a todos los demás. Vladimir y Galina. Ambos piensan que eres una pobre alma que no tiene a dónde ir. ¿Es verdad? Qué pena que no bebas, Dimitri. ¿Dónde están mis llaves? Podríamos ir a un hotel. Puedes ir solo si quieres.
Por ti. No, por ti. Pequeño. Lo que dijiste en la cena. Estás equivocado. Me gusta este país. Y amo a mi marido. Fue un accidente cuando yo era un niño. Mentiroso. Eres un caballo oscuro, Dimitri. ¿Cómo terminaste con Vladimir? Fue en San Petersburgo. No puedo imaginarte enamorándote de él. Él fue muy amable, muy encantador. De todos modos, me enamoré de él. ¿Antes o después de la muerte de su esposa? Todos tenemos secretos. ¿Te divertiste esta noche? Ah, te encontraste una novia. Probablemente pienses que soy anticuada. Pero puedes traerla aquí. No me importa. Es tarde. Nunca duermo. Ven, siéntate. Cuéntame cómo van las cosas en la oficina. ¿En qué te tiene trabajando Vladimir? Algunos desarrollos de hoteles y casinos. En Praga y en la Riviera Francesa. Esta locura. ¿Yelena te ha mostrado las cuentas? Algunas. ¿Sabes? Vladimir es un entrenador muy capaz. Pero a veces sus ideas se extienden más allá de sus capacidades. Tenemos que vigilarlo. Quiere que yo... Yo sé que es tu tío. Pero es mi dinero, Dimitri. Yelena está muy contenta contigo. Dice que eres más capaz de lo que finges. ¿Qué hacías realmente en Moscú? Casi nada. Buenas noches, Dimitri. Buenas noches. Esas son todas las cifras. Pero ninguna cuadra. ¿Algún mensaje? Ya te los di por teléfono. ¿Cómo estuvo tu viaje? Ven a la oficina. Anoche cenaste con mi esposa. ¿Cómo les fue? Ella me llevó a un bistro ruso. ¿Sabes lo que odio más que nada? ¿Qué? Rusos. Odio la comida rusa. Gente rusa en el lugar al que te llevó Nina. Estoy harto de los rusos. Gracias a Dios yo no soy. ¿Quieres que vuelva en otro momento? ¿Sabes lo que te hacen en San Petersburgo? Te suben a un helicóptero. Te echan vodka en la garganta y luego sientan a una rubia en tu regazo mientras intentan que firmes. No suena tan mal. Bueno, no es la forma en que yo hago negocios. Mafiosos. Me tratan como un aficionado. Me gustaría hablar sobre lo que he estado haciendo.
Cuando tengas tiempo. ¿Juegas tenis? Sí. ¿Sabes qué? Deberías aceptar el acuerdo de San Petersburgo. ¿Rusia? Acabo de salir. ¿Y qué? Como dijiste, esta gente son mafiosos. ¿Qué voy a decir? Tómalo como prueba. No estoy calificado. ¿Sabes? Un día tendré que retirarme. Alguien se tiene que hacer cargo del negocio. ¿Quieres ser esa persona? ¿Seguro? Entonces toma San Petersburgo. 40-15. Juego. ¿Quién está ganando? ¿Quién crees que gana? Vladimir, tú sigues. Oh. Eres lento, Vladimir. Vamos, chico. Ya haz tu saque. Oh, ¿Estás bien? sí, ¿Bien? seguro. Espero no te hayas quebrado algo. Terminaremos esto después. ¿Estás bien? Claro que está bien. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí. Lo siento. Estoy en el tribunal ahora mismo. Sí. ¿Como a las 5? Muy bien. Sí, en el hotel. Estás loco, hay gente. Te deseo. Ahora no. ¿Cuándo? Ya sabes dónde. Te veré ahí mañana a las 4, Falta mucho. por la oficina. ¿Al ganador le toca un beso? Oh, está sudando. ¿Qué harás esta noche, Dimitri? Está ocupado. ¿Lo estoy? ¿O no? Según Galina, ha estado entreteniendo a mi secretaria. ¿Quién? No me acuesto con ella. Lo que sea. Que te diviertas. Eso no es cierto. Me agrada Putin. Sabe que no se trata solo de democracia. Si quieres un cambio, debes prepararte para las consecuencias. Todos debemos de trabajar juntos para reconstruir Rusia. Los rojos mataron a la mayor parte de mi familia. Los soviéticos robaron nuestras propiedades, pero nunca he olvidado de dónde vengo. Vladimir me quiere en la cuenta de San Petersburgo. Oh, Creo que es una mala idea. ¿por qué? No estoy listo. Pero al menos eres un verdadero ruso. Vladimir es mestizo, mayoritariamente polaco. Me necesita en la cuenta de Praga. Hay discrepancias, Galina. Dinero que no se puede contabilizar. Bueno, por eso tenemos a Yelena. Ella lo vigila. Lo ha hecho durante años. Por San Petersburgo. ¿Sabes? Hoy había un hombre merodeando fuera de la casa. ¿Un hombre? Debió haber estado ahí durante varias horas. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, ya no estaba.
Caballero, me gustaría invitarlo a la sala VIP. ¿Por qué no? ¿Cómo te llamas? Elisa, Elisa. Necesitamos conseguir algo de coca. Hola, chicos. Kazanstev, ¿Divirtiéndose? ¿qué está pasando? ¿Qué carajo está pasando? Cuando te dije que abrieras una cuenta para nuestro amigo en el ministerio, no quise que te ayudaras a ti mismo. ¿Otra vez? Esta es la tercera vez. Las cuentas offshore son difíciles. Siempre hay algunas fugas. Quizás sea yo. No tengo tu don para los números. ¿Es así? Déjame volver a la oficina. Debe ser un error. No te preocupes. Esta vez no habrá ningún error. Llévenselos. ¿Qué vamos a hacer? Separarnos. No, Dimitri. A las 3. No. 1, 2, 3. No, ¡Corre! espera. Noche ocupada. Estas son las cuentas que Vladimir espera que revises para San Petersburgo. Dimitri, Tengo llamadas que hacer. Empieza sin mí. bien, ¿esperas que te ayude a compilar este informe? Sí, gracias. Bien. Te ves mejor sin gafas. Uso lentes de contacto. Los recibí ayer. Bien, la siguiente página. Mira, ya he recorrido mucho terreno. Tras unas cuantas horas juntos, seguro que podremos tener un informe listo al final de hoy. Me tengo que ir. Ni siquiera has mirado mis notas. ¿Dónde está el parque de Valen? Está como a 10 minutos de aquí. ¿Qué haces, Dimitri? Contesta, Nina. ¿Dónde estás? Dimitri.
Me confundes con alguien más. Espera. ¿Cuál es la prisa? Nadie quiere hacerte daño, solo quieren hablar. Te quieren de vuelta en Moscú para aclarar las cosas. Vamos. ¿Estás bien? Oh, terminé tu informe. Al menos podrías decir gracias. ¿Quieres ir a tomar algo? Ahora, ¿no quieres mirar el informe? No creo que deba beber más. Vámonos de aquí. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Estás bien? Dimitri. Dimitri, levántate. Levántate. Son más de las 10 en punto. La oficina ha estado llamando. Ve a bañarte. 12 minutos. Habla Kazantsev. ¿Quién es?
Mi nombre es Galina Lazarov. Llamo en nombre de Dmitri Ranovsky. Ranovsky. ¿De qué se trata esto? Está esperándote. Fue amable de tu parte mostrarlo. ¿Qué carajo haces, Dmitri? No te entiendo, Dmitri. ¿Qué haces bebiendo toda la noche? Pensé que aprenderías de tu madre. ¿Quieres que vuelva en otro momento? No, no quiero. Me hiciste esperar y te haré esperar. Leí tu informe. Y no está mal. Conseguiste San Petersburgo. Estaré por ahí en un par de horas. Y cuando regrese, espero que te hagas cargo. Yelena hizo la mayor parte del trabajo. ¿Estás intentando que asciendan a tu novia? Ella no es mi novia. Escucha, no apruebo que te acuestes con mi personal. Si no fueras mi sobrino, te despediría. Eso no volverá a pasar. Dile que pida un auto para el aeropuerto. Será mejor que sea rápido. Tengo que tomar un avión. Rolex de $10,000. Es de Dmitri. Sí, lo sé, lo vi. Es falso. Idiota. Conozco una falsificación. ¿Reconoces esto? Afirman que Dmitri les robó dinero. Mucho dinero. ¿Cuándo? Debió ser antes de que abandonara Rusia. Antes de que lo invitaras a nuestras vidas. Antes de que le dieras un trabajo en mi empresa. Me dijo que era estudiante. Oh, por el amor de Dios. Échale un vistazo cuando estés en San Petersburgo. Ve o perderás tu vuelo. Soy Nina. ¿Dónde estabas anoche? Dejé mensajes. ¿Dónde estabas ayer por la tarde? Mi móvil estaba muerto. Me quedé atrapada en el tráfico. Estaba buscando un regalo para ti. Nunca devolviste mis llamadas. Quiero verte. Estoy ocupado. Iré a la oficina. No me voy, tengo que ir a casa de Galina. ¿Por qué? Me tengo que ir, te llamo más tarde. ¿Te escaparás otra vez? Volveré. Solo porque Vladimir fue al aeropuerto no significa que todos tengamos mediodía. Nunca me agradeciste por mi informe. Río.
La señora no se encuentra. No vine por la señora. Dimitri, te traje un regalo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Me voy. ¿Por qué? ¿Por mí? Es lo mejor para todos. No puedes irte. Nina, yo no soy la respuesta a tus problemas. No puedes. Dimitri, no puedes utilizar a la gente de esta manera. Ya no me importa más. ¿Qué te pasa? Apenas has comido un bocado. No puedo creer que te enamoraras tanto de este chico. No importa de todos modos. Él se irá. Galina. Encontré esto en su oficina. Oh, Dios, me siento como una idiota. Cálmate. ¿Mesero? ¿Podría traernos la cuenta, por favor? Si quieres irte, nos iremos juntos. ¿Con qué? No tengo dinero. ¿Hasta dónde crees que llegaríamos? Tengo un poco de dinero. Y siempre puedo conseguir dinero de Vladimir. ¿Cómo? ¿Rogando? No creo que vaya a ser muy comprensivo. No tendrá elección cuando lo amenace con contarle a Galina sobre su hija, lo que le hizo. ¿De qué hablas? No comprendo. Vladimir estaba por negocios en San Petersburgo. Tania había volado para sorprenderlo. No puedo creer que la dejé ahí. Ella abrió los ojos. Fue un accidente. No es tu culpa. ¿Qué más podía hacer? Me hubieran arrestado. Hasta donde Galina sabe, Tania murió sola cuando salía del aeropuerto, antes de que pudiera llegar a Vladimir. Es tan bueno como un asesinato. Deberías irte, Nina. Podríamos hablar juntos con Vladimir. ¿Y crees que Vladimir nos daría dinero para que no le digas nada a Galina? Tendría que hacerlo.
Dimitri, ¿te vas? Esto te pertenece, creo. Háblame de la interconexión. O hable con Kazan Cervantes. Pero quiero escuchar tu versión de la historia. Me pusieron una trampa. Yo manejaba cuentas privadas de ministros alemanes. Pensé que podrían estar sucios, pero no me di cuenta de lo sucios que estaban. Dicen que robé dinero, pero mienten. No puedo devolver lo que no robé. Tenía miedo, así que vine aquí con la esperanza de poder empezar otra vez. Solo quiero la oportunidad de tener una vida normal y limpia. Bien. No te preocupes. No voy a entregar a un miembro de mi familia a un grupo de mafiosos. Nunca se detendrán, por eso tengo que seguir huyendo. La única manera de deshacerse de este tipo de personas es pagándoles. O... ¿Qué hacía Nina aquí? Tuvo una pelea con Vladimir. Ah, ¿qué pasó? Es difícil decirlo, yo... Oh, Dimitri. No nos ocultaremos las cosas. Ya no más. Ahora esa mujer es un problema. Quiero saber por qué estaba aquí. Dime. Quiere dejar a Vladimir, pero no tiene dinero. Me ha intentado convencer para chantajearlo. Pero no puede hacerlo sola. ¿Chantaje? Incluso intentó acostarse conmigo. Oh, no, Dimitri. Tiene que ver con la muerte de Tania. ¿La muerte de Tania? A todos los pasajeros que hayan llegado de San Petersburgo, ¿En dónde está? vayan al reclamo de equipaje en el pasillo 4. Bueno, encuéntralo. Quiero ver a Dimitri ahora mismo. Encuéntralo y llámame, ¿sí? A todos los pasajeros que hayan llegado de San Petersburgo, vayan al reclamo de equipaje en el pasillo 4. Murió hace 1 año y medio. Dimitri dijo que su madre le dijo que se pusiera en contacto conmigo justo antes de morir y llevaba muerta 1 año y medio. Esta empresa para la que trabaja, Interconectar, hice algunas llamadas. ¿Sabe lo que hacen? Hacen presentaciones. Hablé con ellos antes. Compran políticos. El bastardo me ha mentido todo el tiempo. Es un mafioso. Un bueno para nada. Bueno, hay más. Nina y tu sobrino son amantes. Se acuesta con tu esposa. Voy a matarlo. Para. Nadie va a matar a nadie. Ahora escúchame. Vas a entregar a Dimitri a la gente a la que le robó dinero. Y ellos se encargarán de la situación. Ay, Vladimir. Este no es tu juego.
Vladimir. ¿Cómo es que ya has vuelto? Solo estaba haciendo ejercicio. Necesito algo de energía. Azúcar. Te ves terrible. Gracias. No pareces muy feliz. Estoy muy feliz. La ducha está abierta. Entonces, estaba dejando correr el agua para que se calentara. ¿Qué te pasa? Necesitamos hablar. Ven acá. Ven acá. Voy a volver a San Petersburgo. No otra vez. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Por qué me necesitas? Pensé que iríamos juntos. Dimitri viene. Piensas que soy un mal marido. Yo nunca dije eso. Las cosas cambiarán. No necesito cambiar nada. Las cosas cambiarán. Iremos a San Petersburgo y nos quedaremos en uno de esos hoteles elegantes. Ver la ciudad. Ir a bailar. ¿Te gusta bailar, verdad, Nina? Sí. Preciosa, hermosa, Nina. Será mejor que me duche. Creo que lo sabe. Ha estado actuando de forma extraña. Habría dicho algo. ¿Cuándo crees que debamos hablar con él? Sobre Tania. No lo sé. Aún no. ¿Cuándo? Tengo que hacer una llamada. Galina, soy Dimitri. Estamos en el aeropuerto. ¿Cuál es el plan para San Petersburgo? No te preocupes por nada. Todo ha sido arreglado. Nuestros socios saben qué hacer. Solo ve a la reunión. Dimitri. Quiero que sepas que te agradezco todo lo que me dijiste. Claro. Échale un vistazo a eso. Le pedí a Yelena que te los hiciera. Vicepresidente de Desarrollo. ¿Qué te parece? Es nuestra llamada. Vamos. Eso es tuyo. Te veo ahí. ¿Económica? Qué barato.
¿Contento de volver a Rusia? Fantástico, ¿no? Hermoso. Es tu cultura. Tu historia. Es una historia sangrienta. Voy por un café. No lo estás dudando, ¿verdad? ¿Café? Es tan difícil estar cerca de ti, no poder tocarte, ni besarte. Te amo. Lo sé. ¿No querías nada? No. Hola. Sí, casi llegamos. Como en media hora. Bien. ¿Qué está pasando? Solo confirmo la reunión. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no vienes? Si quieres. Cuéntame sobre tus socios. No son mis socios, Dimitri. Son tus socios. ¿Dónde están todos, Vladimir? ¿Qué es este lugar? Ya verás. Arriba. Dimitri. Dimitri. Pudiste haber esperado. Nina, vamos. No, no, Vamos. no. No. ¿Qué quiere de nosotros? ¡Te lo trajimos! Galina quiere que sepas que esto es por Tania. ¿Qué está allí? Está hecho. ¿El aniversario de Tania? Sí. No volveré aquí el próximo domingo. O el domingo siguiente. No por un tiempo. ¿Puedo preguntar por qué?